Muy buenos días con todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo por el Día de la Tierra, en este conversatorio que estamos realizando con un grupo de jóvenes de nuestra región para conversar, para escuchar sus visiones sobre las problemáticas que estamos enfrentando como planeta, desde lo ambiental, lo climático, lo urbano, pero también para conocer cuáles son las aproximaciones y las propuestas que ellos pueden plantear justamente para transitar hacia un mundo que sea más sostenible y sobre todo más vivible y habitable para todos nosotros. Quería comentarles también que como parte de la conmemoración del Día de la Tierra, desde la Universidad de los Hemisferios hemos impulsado una serie de campañas y concursos que justamente busquen motivar y generar conciencia en la comunidad universitaria, de manera particular en nuestros estudiantes. Y en ese sentido, al finalizar el conversatorio, vamos a anunciar cuáles han sido los tres ganadores del concurso Mi Compromiso por la Tierra. Ya para ir avanzando y entrando en materia, en el diálogo, quiero dar la bienvenida a Laura Serna de Colombia, a Rosario Garavito de Perú y a Santiago Zarzosa de Ecuador, quienes son nuestros invitados en este espacio. Les agradecemos muchísimo por su participación y por su tiempo para compartir con nosotros y con todas las personas que se vayan sumando en esta transmisión en vivo. Para iniciar entonces quiero únicamente permitirme hacer una presentación muy breve de nuestros tres panelistas para conocerlos y luego de eso ya daremos por iniciado esta conversación y este diálogo con ellos. Laura Serna, como ya mencioné, es colombiana, ya tiene 22 años, es afrodescendiente, estudiante de Derecho en la Universidad del Rosario, es miembro de la Clínica Jurídica y el Grupo de Acciones Públicas de la misma universidad, donde trabaja por temas de interés público y derechos humanos. Es también parte del grupo de estudiantes afrocolombianos de la Universidad del Rosario, AFROUR, y en marzo de este año fue seleccionada como una de las 5 jóvenes champions de Escazú, del Acuerdo de Escazú, cuyo rol es básicamente promover la difusión e implementación de este acuerdo en los distintos países de América Latina y el Caribe. Bienvenida, Laura, y gracias por acompañarnos. Luego tenemos a Rosario Garavito. Ella es fundadora y directora ejecutiva de Millennials Movement. Es la coordinadora también del Caucus Regional de América Latina y el Caribe, del Grupo Principal de Niños y Jóvenes de Naciones Unidas. Actualmente es becaria y candidata para el Máster en Desarrollo Internacional y Políticas de la Escuela de Harris en la Universidad de Chicago. Es Women Champion 2015-2016 del Movimiento Global para el Empoderamiento Económico de la Mujer de las Naciones Unidas. Ex voluntaria de Naciones Unidas para la Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenida también, Rosario. Y por último tenemos a Santiago Zarzosa. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y alumni de nuestra universidad, de la Universidad de los Hemisferios. Actualmente es maestrante del programa de estudios urbanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador. Profesionalmente se ha desempeñado como analista político en la Embajada de México y en la vicepresidencia de la Comisión del Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. Y actualmente es miembro e investigador del Observatorio de Conflictividad Urbana en la Flaxo. Bienvenido, Santiago. Un poco antes de darles la palabra a ustedes, yo quería únicamente hacer una breve introducción justamente al porqué de este espacio, de esta conversación, con motivo del Día de la Tierra, ¿no? Justamente este día nos hace un llamado a la reflexión respecto de esta crisis ambiental, climática, urbana que estamos enfrentando como planeta y como humanidad. La coyuntura del COVID-19 también nos da la oportunidad de profundizar esa reflexión en el sentido
del impacto que nosotros estamos generando en el planeta, de nuestra huella ecológica, de la afectación a los distintos ecosistemas y cómo esto está también causando situaciones como esta, ¿no es cierto? Esta afectación a la tierra está trayendo consecuencias y efectos bastante fuertes e importantes sobre los cuales nosotros tenemos que reflexionar y sobre los cuales nosotros tenemos que plantear nuevas acciones y soluciones que nos permitan transitar hacia una nueva normalidad, que es lo que se está discutiendo ahora, una nueva normalidad en la cual el modelo de desarrollo, de producción, de consumo sea distinto y que nos permita realmente tener una tierra, un planeta que sea sostenible y, como les mencioné anteriormente, que sea vivible para nosotros, para las personas y para el resto de especies de flora y fauna que habitan también. Un poco en este sentido, quiero ya orientar un poco la metodología de la conversación que vamos a tener con nuestros panelistas. Yo les voy a plantear a cada uno de ellos una serie de preguntas para poder dinamizar la conversación. Luego de cada pregunta, los panelistas tendrían aproximadamente unos 5 minutos para su intervención, dar su punto de vista. Tendremos también un espacio para que ellos puedan complementar lo que hayan mencionado los otros panelistas. Y posteriormente tendremos también un espacio para recoger las preguntas que los participantes que están siguiéndonos a través de Facebook Live puedan hacerlo a través del chat. Entonces, en ese sentido, si estamos ya todos, estamos listos, tal vez si me pueden confirmar Rosario, Laura, Santiago. Sí, perfecto. Entonces, un poco en base a este contexto que les había mencionado muy brevemente, desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿cómo evaluarían la situación actual de nuestro planeta, tanto en términos de sostenibilidad como de la capacidad de resiliencia que tenemos, que tiene el planeta y que tenemos las personas para hacer frente a los riesgos y problemáticas que estamos enfrentando, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿qué temas deberían priorizarse en la agenda pública, tanto a nivel global como regional y quizá nacional también, justamente para poder dar esas respuestas que necesitamos? Iniciamos con Laura, Rosario y Santiago y luego vamos también alternando el orden en las siguientes intervenciones. Entonces, quedamos contigo, Laura. Bueno, primero buenos días a todos, es un placer estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Sin duda alguna yo creo que estos espacios son fundamentales para lo que hoy en día pues se tiene que hacer en materia ambiental, en materia de derechos humanos y sobre todo para tomar acciones en pro de las problemáticas que inevitablemente pues están hoy en día, ¿no? Yo sin duda creo que lo que ya está en el papel es suficiente para mitigar digamos, todos los efectos que hay, si hablamos en materia de tratados, de acuerdos, de convenios, ya se ha escrito demasiado y ya todo lo que debería estar escrito ya está escrito. Y ahora lo que nosotros, o el gran reto que yo veo es que podamos aterrizar eso que ya escribimos y eso que tantas personas con tanta experiencia han dicho, lo podamos aterrizar a la realidad. La verdad es que los fenómenos que hoy a los que nos vemos enfrentados no se van a ir porque la actividad humana, lastimosamente, nosotros no hemos logrado que nuestro continuar y el desarrollo de nuestra vida cotidiana no afecte de una manera tan negativa al medio ambiente. Todavía seguimos teniendo una lucha entre ese equilibrio de decir el ser humano tiene que pues desarrollarse, encontrarse, mantener un ecosistema, pero también mantener y proteger y no entrar, digamos, en afectación con el ecosistema, que finalmente, pues el ecosistema puede vivir sin nosotros, pero nosotros no sin ellos.
Entonces, ese primer punto nos lleva a que yo he pensado mucho que la sostenibilidad y el impacto de la actividad humana, pues sin duda deben ir de la mano. Últimamente se ha hablado mucho de cómo podemos tomar acciones desde las pequeñas iniciativas que uno hace en su casa o como ciudadano del diario, pero aún sigue habiendo mucha inconsistencia entre lo que es y lo que debería ser. Aún sigue habiendo mucha división entre el sector académico y la persona de a pie y la persona del común que quizá no piensa y de pronto no dimensiona lo que significa estar en una pandemia o lo que significan los cambios climáticos o lo que significa los fenómenos a los que hoy en día nos enfrentamos. Entonces, yo creo que uno de los primeros puntos que tenemos que reevaluar y que debemos empezar a cranear es cómo involucrar al ciudadano y hacer de la lucha por el medio ambiente algo de todos y no de algunos. Entonces, por eso creo que los dos puntos fundamentales que deben estar en la agenda a nivel global es la Agenda 2030. Yo creo que todos tenemos una cercanía de una u otra forma con la agenda, conocemos su objetivo, sabemos que pues está destinada a que precisamente podamos tomar acciones en favor de las personas, del planeta y de la prosperidad, y que también tiene por objeto, digamos, que fortalecer esa paz universal dentro de ese concepto de libertad que ya todos pues conocemos. Pero precisamente sigue, a pesar de que tiene unos objetivos que parecen ser muy sencillos y que dentro de este marco de 17 objetivos uno los lee y dice claramente es necesario erradicar la pobreza, es necesario incluir procesos de alimentación de los jóvenes, es necesario una mejor educación, es necesario crear proyectos sostenibles, aún sigue viéndose muy abstracta en la realidad y cuando empezó el 2020 pues que nos ha sorprendido a todos con esta cantidad de cambios y con esta cantidad de cosas, pues ha mostrado evidentemente que la agenda tiene que correr y todavía estamos muy lentos en el proceso. De hecho, pues en este caso y específicamente hablando de la contingencia actual, debemos priorizar, creo yo, especialmente la acción número, pues el número 13 que hace referencia al cambio climático, el número 11 que son las ciudades y las comunidades sostenibles y el número 12 que hace referencia pues a la producción y el consumo responsable. Y esto se debe materializar en acciones muy sencillas. Aún el Estado sigue pensando o las grandes instituciones siguen pensando que ellas solas van a poder enfrentar el cambio climático y eso es totalmente erróneo. Si los ciudadanos comunes no empezamos a empoderarnos de ese proceso, va a ser muy complicado que el Estado solo pueda hacerlo. Y a nivel regional, yo creo que en la agenda lo que debe estar es el acuerdo de Escazú. Eh, Obviamente yo soy una abanderada del Acuerdo de Escazú, es una de mis grandes pasiones y hace parte pues del hecho de estar aquí sentada con ustedes. Y el Acuerdo de Escazú lo que pretende es hablar de democracia ambiental y la democracia ambiental no es otra cosa que información acceso a esa información, acceso a la justicia y participación ciudadana. Cuando hablamos del Acuerdo de Escazú, lo que se busca y el gran objetivo que tiene este acuerdo es que el ciudadano, el común y la persona que es experta en el tema y el que maneja derechos humanos, pero el que también maneja los temas científicos, se puedan sentar y puedan empezar a dialogar y a decir vamos a tomar estas acciones. El acuerdo de Escazú, digamos, yo siempre he dicho que es un puente generacional entre las generaciones que construyeron todo este sistema que ya tenemos y las que queremos empezar a implementarlo y empezar a manejarlo y saber qué tan fácil es o no su implementación. Entonces, sin duda, a nivel regional, lo primero que debe pasar es que el acuerdo de Escazú sea ratificado por todos los estados. Necesitamos urgentemente que los estados se den cuenta que el cambio climático no espera, que las responsabilidades con el medio ambiente no pueden estar por debajo de los intereses económicos y que la protección de los derechos humanos no es algo de que solamente protejamos y saquemos leyes a favor del medio ambiente, sino que demanda una participación ciudadana. Cuando la persona de la comunidad indígena sabe que su territorio puede ser protegido y tiene la seguridad de poder acudir al Estado y decir, yo no estoy interesada en que esta zona de mi territorio sea afectada por un proyecto X o Y, pues ahí estamos hablando de que estamos tomando medidas. Y en esa medida, si nosotros fortalecemos herramientas como el Acuerdo de Escazú, pues vamos a poder hacer que la Agenda 2030 se cumpla a nivel Latinoamérica y el Caribe, y cuando fortalecemos la Agenda 2030, pues sin duda alguna ayudamos a combatir todos estos fenómenos que si no le ponemos atención o como dicen en mi tierra no le paramos bolas, pues se van a hacer
se van a hacer gigantes que luego no vamos a poder lastimosamente enfrentar. Muchísimas gracias, Laura. Seguimos entonces contigo, Rosario. ¿Cuáles serían tus apreciaciones un poco en esta interrogante que les he planteado? Muchísimas gracias, Daniel. Y yo apoyo 100% lo que menciona Laura, me parece muy importante. De hecho, bueno, dentro de algunas consideraciones acerca de cuál es esta evaluación en términos de sostenibilidad y resiliencia, creo que en el tema de resiliencia hemos podido demostrar como comunidad global, como, como ciudadanos, como personas, como comunidades, que o que tenemos una capacidad de resiliencia infinita, más que todo las comunidades indígenas, más que todo aquellas comunidades que son más afectadas por el cambio climático, pero no solo por el cambio climático, sino también por muchas otras situaciones que afectan a regiones como la nuestra, como Latinoamérica y el Caribe, que es la desigualdad, que es la pobreza, que es la corrupción, la centralización. Entonces, definitivamente, la capacidad de resiliencia que tenemos es increíble, es muy grande. Sin embargo, esa capacidad de resiliencia no puede ser vista de una manera solo inspiracional, ¿no? Sino que también tiene que estar acompañada de políticas públicas, tiene que estar acompañada de esfuerzos gubernamentales, de acciones concretas, de planes nacionales, de movilización de recursos para que nosotros podamos, de esta capacidad de resiliencia, poder tomar el siguiente paso, ¿no? Cómo nosotros generamos o continuamos o seguimos manteniendo esta capacidad de resiliencia, pero para los desafíos que se nos van a venir en el futuro. Nosotros, como mencionaba Laura, este 2020 nos trajo un desafío súper grande en términos de salud pública y demás. Entonces, eso no es el primer desafío que vamos a enfrentar con el tema del cambio climático y el proceso que se viene en los próximos años, en las próximas décadas. Nosotros vamos a tener que enfrentar desafíos como este mucho más seguido. Entonces tenemos que trabajar para que la capacidad de resiliencia de nuestras comunidades, de nuestras personas, de nuestras juventudes, pues se mantenga y que eso no afecte sus vidas. En términos también de la situación en el sentido de sostenibilidad, creo que es muy complejo porque nosotros como ciudadanía o como comunidades globales estamos en diferentes etapas. Si bien es cierto, el discurso, las demandas, gracias a estas redes sociales, gracias a los grupos de jóvenes, a estas articulaciones que se están haciendo, el discurso cada vez está más homogéneo y cada vez nosotros nos damos cuenta en Perú, en Ecuador, en Zimbabue y en otros lugares que el cambio climático es un tema en el que tenemos que también prestar atención. En términos territoriales, de políticas, de avances, de recursos, no necesariamente estamos en la misma situación. Al menos en América Latina y el Caribe enfrentamos también un tema de muchas brechas, como la tecnológica, como el tema de la transición energética. Entonces, también un tema de cómo es que nosotros estamos estructurando nuestras economías, cómo es que nosotros hemos construido nuestros países en base a estos lineamientos, ¿no? O estos principios que de repente en una crisis como esta nos están mostrando que no necesariamente son tan funcionales, ¿no? Y que definitivamente una visión mucho más ambiciosa respecto al desarrollo sostenible, respecto a las bases esto es un cambio estructural, es mucho más grande, ¿no? Sentar esas bases estructurales para alcanzar un desarrollo sostenible que nos permita a nosotros, a las generaciones pasadas, a las generaciones futuras, vivir y cuando me refiero a las generaciones pasadas, me refiero a nosotros bueno, soy millennials, de repente a los baby boomers y a los otros, y a las futuras, ¿no? Que nosotros podamos vivir en un planeta y tener una vida digna, que es lo más importante, interactuando con nuestro ecosistema, ¿no? Eso es algo muy esencial. Sobre el tema, la segunda parte de la pregunta, de repente también ya
para cerrar, a nivel global, definitivamente sí estamos trabajando el tema del Acuerdo de París. Esto es algo que no se puede detener. Tenemos que mantener el momentum. El año pasado, con todo el problema que hubo, no pudimos, y también la falta de acuerdo entre los Estados miembros, no se pudo cerrar el libro de reglas, por lo que este año no pudimos empezar a implementar el Acuerdo de París. Este año se pateó la COP para el 2021. Entonces, a nivel global, si bien es cierto, hemos venido trabajando, no podemos perder el momentum, no podemos perder aquel empuje que tenemos entre países, entre ciudadanos, entre comunidades, para poder adoptar estas medidas que nos van a llevar a lo que nosotros estamos esperando. A nivel regional, definitivamente, el acuerdo de Escazú, comparto plenamente con Laura, el acuerdo de Escazú se muestra como no solo como un instrumento que nos ayuda en términos de sostenibilidad, sino que al ser la región con más asesinatos de activistas ambientales, nos da o nos permite el acceso a la justicia ambiental, ¿verdad? Al tema de la transparencia, al tema de la participación en una región con democracias muy frágiles, que vamos de procesos de 5 años a 5 años, y que de repente estos procesos muchas veces no consideran las necesidades o las agendas de largo plazo que para la ciudadanía, para las personas, para el planeta son importantes. Y a nivel nacional, definitivamente hay algunos países que ya han implementado sus normativas o políticas frente al cambio climático. Creo que eso es muy importante, no perder el norte. Mantener los recursos asignados, entender que esta problemática que vivimos ahora a nivel global, que la estamos aterrizando en cada uno de nuestros países del COVID-19, está muy relacionada al tema de cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, hay que relacionarlo con salud y bienestar, con ambientes saludables para las personas, ¿verdad? Entonces, no podemos perder el norte del trabajo a nivel nacional que se viene realizando, y tampoco podemos perder los procesos de las contribuciones las contribuciones nacionales determinadas. Esa es la traducción en español. Este proceso para que los países empiecen a reportar cómo ellos vienen trabajando en implementación o en la reducción de las emisiones a nivel nacional. Creo que estas agendas no pueden parar y están muy relacionadas con el momento en que vivimos, y son desafíos en los cuales todos tenemos que tratar de alzar la voz y mantener el momentum. Muy bien, Rosario, muchas gracias. Seguimos contigo, Santiago, entonces. Listo. Bueno, primeramente agradeciendo a Daniel por el espacio y también a los panelistas. También es muy importante estos espacios para esta generación, ¿no? Bueno, yo quiero enfatizar mucho en términos de resiliencia. Creo que es una de las cosas más importantes, que es la capacidad de adaptabilidad para circunstancias adversas. En particular, creo que los espacios en donde más se densifica este tipo de contaminación son las ciudades. Creo que son las aglomeraciones humanas en donde se densifica este tipo de contaminación. Y tal vez para responder a la pregunta, quisiera problematizar, de alguna forma aproximarme a un diagnóstico sobre los principales problemas, tanto en el planeta como en las ciudades. Y además también entender que hay muchas disciplinas que estudian las interacciones de las personas que habitan los lugares urbanos, como también ese impacto que tiene en el medio ambiente. Entonces, por ese lado, quiero ver cómo hay disciplinas como la ecología urbana que estudia estos ámbitos, y también la expansión urbana como tal, ¿no? Cada vez más es más recurrente, y hay una predicción que hasta el 2050 muchas de nuestras ciudades, mucho del mundo va a ser a través de ciudades, ¿no? La idea es que tampoco se distingue ahora el umbral entre lo urbano y lo rural, y existe una dependencia. Por eso las ciudades son los espacios más vulnerables, porque existe una dependencia de lo urbano, de lo rural con lo urbano, ¿no? Y hay que generar y hay que enfocar la planeación hacia ciudades más autosustentables.
Por eso considero algunos puntos como problemáticas. Por un lado, que considero el modelo de desarrollo económico que es el capitalismo que desde la revolución industrial ha masificado esa contaminación y ha producido este calentamiento global con impacto en el ser humano, generando un desequilibrio en la naturaleza y en la explotación de recursos también como la emisión de CO2 y que es una contaminación multifactorial, ¿no? Eh, Vemos que el cambio climático es un proceso natural que tiene diferentes ciclos de calentamiento y enfriamientos, pero estos son un proceso de muchísimos años. Y lo que el ser humano ha hecho es que se genere más rapidez, un proceso más rápido de aceleración de este proceso, por lo cual las actividades asociadas han hecho que del ser humano mismo han generado este tipo de contaminación y este calentamiento ha causado diferentes fenómenos meteorológicos que pueden producir desastres naturales, ¿no? Y creo que esto es importante porque los eventos naturales y el mal manejo o los planes que no, o sea, sin planes de contención respecto a estos fenómenos generan desastres, ¿no? Y eso es importante, un llamado a los gobiernos nacionales y locales a generar estos planes, ¿no? E igual también como incendios forestales, la erosión del suelo como una de las partes, también la deforestación, y eso también puede causar la muerte y desplazamiento de muchas especies, como la destrucción de muchos ecosistemas y hábitats. Por otro lado, creo que la economía lineal, que es cómo se fabrican las cosas en paralelo con la obsolescencia programada, por ejemplo, vemos que existe una explotación de recursos, de ahí una producción, de ahí una sociedad de consumo y que luego genera residuos, una generación de residuos, ¿no? Y en todo este proceso existe en todo este proceso, en cada uno de ellos se genera contaminación, ¿no? Y hay que entender que este modelo de desarrollo va enfocado a explotar los recursos que son finitos y hay que empezar a repensar este aspecto, ¿no? Por otro lado está la gestión de residuos sólidos. Hay países del primer mundo, entre comillas, que exporta basura a ciudades periféricas. En África, en Accra, por ejemplo, en la ciudad de Ghana, son lugares que son vertederos de basura electrónica, que son altamente tóxica. Y esto es uno de los problemas tanto para la calidad del aire como para la salud de las personas, ¿no? O en Guizhou son una de las ciudades en China que son uno de los vertederos que alberga al menos el 60% de la basura que se produce, electrónica que se produce en el mundo, ¿no? Y también es importante el manejo de los residuos, el saneamiento del agua. Muchos de las aguas residuales, muchos de los ríos están contaminados y es importante reinsertarlos de alguna forma de lo más limpia posible al metabolismo natural, ¿no? Eh, Otro de los puntos es el agua. Uno de por un lado el agua lluvia y por otro el consumo del agua. El agua lluvia genera fuertes inundaciones, a veces desastres, y por eso hay que poner a discusión este debate entre la cobertura natural, porque el agua busca llegar a un cauce, llegar a la tierra, y la cobertura permeable de la infraestructura más de concreto, más de asfalto. Entonces es importante que no sean las ciudades totalmente impermeables, que se puedan filtrar, porque mucho de esa impermeabilidad se va en 40% de evaporación de ese asfalto por la temperatura y también 55 más o menos por ciento de escorrentía, que es el flujo que tiene el agua en las calles y que eso también arrastra basura, se tapan acantilados, se genera inundaciones, pero también erosiona. Cuando se deforesta los árboles, erosiona el suelo y eso genera no una compactación de la tierra como tal. Entonces existen derrumbes y las laderas también, ¿no? Y también es importante hablar sobre el agua canalizada. Creo que el derecho al agua es una de las cosas más importantes, pero las ciudades y las megaciudades cada vez más necesitan este recurso natural, ¿no? Y se generan a través de tubos canalizados que van hacia cuencas hidrográficas o tal vez a ríos, los cuales se extrae del agua y cada vez más
estos tubos son más extensos y se necesita de la ruralidad, y a veces esa agua se puede quitar a muchas de las personas que viven en estos espacios, ¿no? Y por último, para finalizar, está la calidad del aire, ¿no? Eh, Creo que en este panorama de COVID-19 se generó un respiro en la Tierra totalmente del impacto, del mayor impactante y el mayor negativo dentro de la Tierra, que es el ser humano, y se ha reducido más o menos en China durante las dos semanas que pasaron un 25%, que representa el 6% global de emisiones de CO2. Pero también nos ayuda a repensar que las ciudades tienen el problema desde el modernismo, de establecer sus vías a través del automóvil. Creo que este modelo es insostenible, genera tráfico, genera diferentes tipos de contaminación, de ruido, también de la calidad del aire. Entonces, es importante volver a repensar estos aspectos, que el modelo del automóvil dentro de las ciudades es insostenible y es necesario establecer diferentes modos y transportes alternativos de esto, ¿no? Yo creo que dentro de esta problematización, tal vez una aproximación, están también los temas que debería ser importante tanto para la agenda gubernamental local como nacional y de las organizaciones internacionales, ¿no? Eso. Perfecto, muchas gracias, Santiago, también por tus aproximaciones un poco a la situación que estamos viviendo, y que de alguna manera yo he tratado de recoger los temas que ustedes han mencionado, los tres panelistas, y creo que en los tres hay un factor común, que es el cambio climático y todo el impacto que estamos enfrentando justamente de cara a todo lo que se viene, ¿no? Por efecto e impacto del cambio climático, ¿no es cierto? Y eso creo que de alguna manera nos hace pensar mucho más en la necesidad de justamente cambiar estos hábitos que tenemos como personas, y cambiar este modelo de producción, de consumo y de desarrollo que tenemos al momento, ¿no? Y que si bien en algún momento o hasta algún punto nos ha llevado a un nivel de bienestar, estamos evidenciando que ese modelo, tal como lo hemos conocido, ya no da más y que necesita un cambio, necesita un reenfoque y reinventarnos también, no solo como sociedad, sino también como personas, en términos de nuestras prácticas individuales de relacionamiento con el entorno, con la naturaleza. Y un poco en ese sentido, les planteo la siguiente inquietud, la siguiente interrogante, que está ya un poco más relacionada justamente con la situación que estamos viviendo ahora por la pandemia del COVID-19, ¿no? Y cómo, de alguna manera, la discusión que estamos mirando en los medios de comunicación, en las discusiones familiares y todo lo demás, se relacionan básicamente con sociales, con los aspectos sanitarios y económicos, ¿no es cierto?, de lo que va a venir luego de que podamos superar esta situación también, ¿no es cierto? Pero de alguna manera se va dejando de lado la perspectiva ambiental, la perspectiva climática, ¿no es cierto? Se va dejando de lado la discusión sobre algo que es mucho más sustantivo, relacionado justamente con la causa de esta pandemia. Y en ese sentido, la inquietud para ustedes es un poco desde su perspectiva, desde su ámbito de acción, ¿qué desafíos específicos visualizan justamente para evitar que esta agenda ambiental, esta agenda de sostenibilidad también urbana, de cambio climático, pasen a un segundo plano en este escenario post-COVID-19, ¿no es cierto? Rosario nos hizo ya una mención en el sentido de la COP, ¿no es cierto? Esa ya es una realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo evitamos que esto siga sucediendo en la agenda ambiental, en la agenda de sostenibilidad hacia el futuro? Y ahora, tal vez para un poco cambiar el orden, podríamos empezar con Rosario, luego vamos con Santiago y finalizamos con Laura. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que es importante en este momento de crisis también hacer esta relación. Nos costó mucho en las últimas décadas hacer la relación del tema de sostenibilidad, planeta, cuidado del planeta, con el tema de desarrollo social y económico. Entonces, la asociación de alguna manera se dio, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye
estos tres ejes, de ahí se empezó a hablar de desarrollo sostenible tal cual. Entonces creo que en ese sentido tenemos que mantener esa relación entre los aspectos sociales, económicos y ambientales. Definitivamente, cuando nosotros hablamos del COVID, de los efectos y demás, también tenemos que nosotros que pensar en algunos de los puntos que mencionaba Santiago, el tema, por ejemplo, del acceso al agua, ¿no? Todos los sistemas que son necesarios, la infraestructura que es necesaria. Pero también tenemos que pensar, por ejemplo, en el cuidado de los suelos. Tenemos ahora en este momento uno de los grupos de grandes héroes son los agricultores, las familias agricultoras que están en las zonas rurales, que están proveyendo alimentos a las grandes ciudades, muchas de ellas paralizadas. Entonces, ¿cuál es la importancia de, por ejemplo, relacionar esto, el tema del cuidado de los suelos, el tema del cuidado, por ejemplo, del agua, cómo nosotros proveemos del recurso hídrico, cómo lo tratamos, cómo lo cuidamos, cómo es que todo esto está relacionado. Y también el tema, relacionar esto con el tema de la contaminación, ¿no? Cómo es que la contaminación puede o no afectar estas dinámicas. Cómo es que la contaminación, de alguna manera, veíamos ya los efectos en personas que estaban afectadas en términos de salud por la contaminación en sus ciudades, ese factor como un factor que adicionaba vulnerabilidad a estas personas frente a la adquisición o al contagio con el virus, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en la crisis actual y en los pasos a seguir, definitivamente tenemos que pensar en la agenda climática como un eje transversal para poder nosotros responder no solo a esta crisis actual en estos meses, en este año, sino también para tomar los próximos pasos a futuro, ¿no? Nosotros tenemos que, yo creo que tener eso de una manera muy clara, el tema también de cómo nosotros organizamos nuestras ciudades, el ordenamiento urbano es muy importante y cómo lo vamos a relacionar con el tema de ciudades sostenibles y de alguna manera cómo todos estos temas relacionados en la agenda climática pueden también dar una respuesta. Creo que es importante que nosotros como juventudes también no perdamos el foco. Sé que es un momento muy difícil para nosotros. Muchos de nosotros estamos con incertidumbre, estamos con el tema de nuestros trabajos, las escuelas paralizadas. Muchos de nosotros, de repente, que estudian en institutos y que no tienen una computadora en casa, han dejado de estudiar y demás. Pero creo que todos estos hábitos y toda esta interacción con el tema de la agenda climática que hemos tenido hasta ahora y ese empuje que hemos demostrado es algo que definitivamente no se tiene que perder. Gracias. Muy bien, Rosario. Entonces, seguimos contigo, Santiago. Claro. Justamente para esta pregunta creo que es importante lo que dice Rosario, sobre todo el cuidado de los suelos. Mucho de la contaminación que se realizan es a través de herbicidas, pesticidas que no solo contaminan el suelo, lo degradan, lo erosionan, también son contaminantes para los agricultores, para la gente, para la calidad del aire. Y es importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Dentro de la planificación. Hay que tratar de que existan, al menos en la ciudad, de alguna forma, mayor abastecimiento en cuestiones de alimento. Se realizan huertos urbanos de una forma como un desafío para huertos urbanos agroecológicos que tengan la visión de generar diferentes alimentos en el suelo y no un monocultivo, que muchas veces eso es lo que se genera, ¿no? La producción en masa de la agricultura industrial, ¿no? Eh, Creo que también es importante y uno de los desafíos es entender la reflexión, la concientización y no dejar de lado la desarticulación que tienen estos objetivos de desarrollo, ¿no? Creo que estos objetivos no están desarticulados dentro de lo que está pasando súbitamente en la economía y en la sociedad, y obviamente va a existir una recesión económica no solo en países como Ecuador, en Latinoamérica y globalmente. Y es importante entender que no todos los países tienen los mismos recursos y tampoco tienen las mismas agendas de desarrollo ni los planes nacionales y locales, tanto social, económica o ambientalmente, ¿no? Y es importante entender
estos objetivos como en el marco de seguir parámetros para poder caminar, ¿no? Yo creo que el desafío es la pandemia y el desafío es articular una red de cooperación y solidaridad entre muchos de los países. Yo creo que es importante las instancias regionales. Lastimosamente se manejó de mala forma políticamente, por ejemplo, espacios como UNASUR. Yo creo que era uno de los objetivos era reunificar Sudamérica como tal. También hay otras instancias, ¿no? La Unión Europea ha dado ejemplo de eso y de que existe una verdadera articulación dentro de las agendas nacionales. Creo que el desafío está en eso, ¿no? En que a veces la pugna de poder se vaya se deje de lado hacia una agenda verdaderamente nacional, hacia una planificación y que el beneficio sea para todos, ¿no? Yo creo que uno de los principales desafíos está enmarcado en esos elementos. Gracias, Santiago. Seguimos entonces contigo, Laura, para finalizar esta ronda. Sí, bueno, yo por supuesto concuerdo con todos los argumentos y los puntos que tanto Rosario como Santiago mencionaban porque son fundamentales y sin duda son los retos a los que hoy nos enfrentamos. Yo añadiría algún punto y arrancaría por citar una entrevista que le hicieron al relator de la ONU por Derechos Humanos y Medio Ambiente, en el que él mencionaba que retroceder en materia de todas las acciones sobre el cambio climático, pues lo único que generaría es un efecto muchísimo más grande y mucho más dañino sobre la comunidad. Y literalmente él llamó que estas acciones que podrían debilitar lo que ya se ha construido en materia de cambio climático eran irresponsables e irracionales. Y yo concuerdo pues totalmente con ese punto de vista, porque sin duda pues el cambio climático y los efectos ambientales y a todas las problemáticas a las que hoy en día nos enfrentamos no se pueden poner por debajo de la mesa en estos momentos y subestimarlas, porque de hecho son la causa de lo que hoy nos enfrentamos. Y como yo lo decía anteriormente en la primera pregunta, pues son gigantes que si uno empieza solamente a atacarlos cuando ya son grandes, pues va a ser muy difícil contenerlos y es necesario empezar desde las acciones más importantes. Y de hecho ya estamos cogidos del tiempo, ya estamos apresurados, entonces necesitamos ir moviéndonos mucho más y por eso la agenda no se puede quedar atrás. Es súper importante, yo creo que cada día, así como lo mencionaban ahorita, ustedes, empoderar a los ciudadanos y volvernos mucho más solidarios en la construcción de políticas públicas que nos ayuden a salir de esta crisis, pero no solamente que nos ayuden a salir de la crisis, sino que nos mantengan estables, porque muchas veces cuando se toman estas medidas, cuando estamos en estas situaciones de caos y donde todo el mundo está tratando es de salir de lo urgente que parece ser el COVID-19, se pueden tomar medidas que son muy restrictivas y que amenazan directamente con el ecosistema y con todo lo que se pretende proteger. Entonces, en ejemplos prácticos, yo pongo la forma en la que se va a reactivar la economía a nivel mundial. No podemos permitir que la reactivación de la economía lleve per se un daño o una afectación al medio ambiente, porque estaríamos retrocediendo años luz. Y lo que ahorita hablaba con mucho tecnicismo y mucha propiedad Santiago sobre los efectos que hay en las ciudades de los carros, de la contaminación, de las empresas, pues sería, mejor dicho, el efecto y lo poco que se ha podido limpiar el ambiente en estos días se perdería por el impulso humano de querer recuperar la economía. Entonces, ese es un primer alertazo. Tenemos que, y esto lo hace el ciudadano del común, cuando nosotros como ciudadanos corrientes entendemos que reiniciar la economía no puede ir en contra del ecosistema, pues vamos a tomar unas medidas mucho más conscientes y tratando siempre y dándonos cuenta de que estamos en un momento decisivo, de que el COVID-19 es tan solo una de las pandemias a las que nos podemos enfrentar y está corriendo y que lastimosamente, como no vemos todos los días pandemias como estas, creemos que los efectos del cambio climático son algo lejano a nuestra vida cotidiana, creemos que la contaminación es algo lejano a nuestra vida cotidiana y yo creo que la parte, entre comillas, positiva de pandemias como esta es que hacen que los seres humanos nos pellizquemos y nos demos cuenta pues,
de lo tangible, de lo perecederos que somos y nos lleva a tomar acciones. Otro punto que yo considero fundamental es nuevamente en la agenda regional como tal, es que como ustedes saben, hay muchos países que todavía no han ratificado el Acuerdo de Escazú. Y esto se puede prestar como una excusa para dejar el tema en el tintero, como se dice coloquialmente en Colombia, y que se nos olvide lo importante que es ratificar este acuerdo. De hecho, no se puede quedar en una firma. De hecho, los países que se jactan de decir ya firmamos, no se puede quedar ahí. Necesitamos que sea ratificado, necesitamos que Latinoamérica y el Caribe se unan y entendamos que con este primer acuerdo, que de hecho es el primero en el que logramos ponernos, valga la redundancia, de acuerdo en este tema tan importante, no lo dejemos atrás. No se puede convertir en algo de que nos apoyemos en políticas económicas para reactivar la economía y se nos olvide que tenemos una responsabilidad. Y otro punto que a mí me parece fundamental y que pareciera que no tiene tanta incidencia, pero en verdad es radical, es la protección de los líderes sociales en este momento. Cuando los líderes sociales, cuando la economía vuelva a despertarse, tenemos que estar ahí sobre los líderes sociales porque ellos van a ser los primeros que le van a dar la cara a todos esos proyectos que se pueden pretender iniciar, que de una vez desenfrenen muchas más problemáticas de las que ya enfrentamos actualmente. Entonces yo creo que sin duda debemos lograr unificar fuerzas, tomarnos las medidas con mucha más cautela, aplicar todos los principios que en derecho ambiental hay para que podamos hacer un equilibrio. Yo creo que la vida, la tierra y todo en general nos está dando la oportunidad de lograr por fin equilibrar lo que necesita el ecosistema y la subsistencia humana. Y es fundamental poner eso en diálogo, es fundamental que los estados no se olviden de sus obligaciones y que no pongamos el COVID-19 como algo lejano a las problemáticas ambientales, porque no lo es. Aparenta ser solamente un tema de salud, pero la salud está relacionada con todo. De hecho, era muy irónico cuando al comienzo, o bueno, todavía las campañas dicen, la mejor forma de prevenir el COVID-19 es lavándose las manos, pero si nosotros vemos las tasas de acceso a agua potable en Latinoamérica y el Caribe, es irascible, es decir, es una cosa que no se puede ni siquiera comparar. Entonces, eso es fundamental. Las comunidades étnicas en Latinoamérica y el Caribe siempre han estado en condición de vulnerabilidad, y exigirles a ellas que mantengan un estándar de vida y que cambien su cosmovisión de vida por una pandemia que hemos ocasionado la mayoría de los ciudadanos que vimos al otro lado, pues desborda todo. Entonces no se nos pueden olvidar tampoco las comunidades étnicas, no se nos pueden olvidar los compromisos que ya hemos adquirido, pero sobre todas las cosas no podemos ponderar, porque yo creo que en este momento no se trata de ponderar, sino que se trata de unificar fuerzas para que todo conjugue de la mejor manera. Excelente, Laura. Yo creo que ustedes han planteado algunos temas que son muy relevantes. Tú mencionaste justamente, Laura, la necesidad de ver a esta pandemia como la oportunidad para reequilibrar las cosas. Y creo que eso es importante. ¿Cómo esta puede ser el hecho que nos ayude a mirar nuestro relacionamiento con el planeta, que nos ayude a mirar cómo estamos generando ese impacto, cuál es el modelo de desarrollo que estamos teniendo, cómo en esa base podemos también mirar que esta situación debería de alguna manera ayudarnos a reorientar también, como lo decía Santiago, todos los procesos que se vienen luego del COVID, luego de superar esta pandemia, como no solo desde la cooperación, la solidaridad, desde la reactivación del aparato productivo, sino también desde esta necesidad de reconfigurar la integración regional, ¿no es cierto? Cómo reconfigurar la geopolítica, pero sobre todo teniendo como centro el aspecto ambiental, como este debe ser el centro que dinamice todas estas acciones que se vienen a futuro, ¿cierto? Quiero insistir a la gente que nos está mirando y escuchando a través de Facebook Live que pueden dejar sus inquietudes, sus preguntas en el chat. Luego de esta nueva ronda vamos a a recoger esas inquietudes y trasladarlas también a nuestros panelistas.
Y quizá ya como para ir cerrando un poco este panel, la tercera interrogante que yo les quiero plantear a ustedes se va relacionando justamente con esto, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de estrategias o qué tipo de acciones ustedes creen que son necesarias para avanzar hacia un cambio de modelo de desarrollo, pero un modelo de desarrollo que sí sea sustentable, que sea viable, que garantice la salud del planeta, que también garantice condiciones mínimas de calidad de vida para las personas, ¿no es cierto? Hemos hablado mucho de la relación que hay entre la salud ambiental y la salud de las personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles serían esas acciones o estrategias y qué factores también serían necesarios que se den para que este cambio de modelo, para que estas acciones o propuestas que ustedes puedan plantear sean viables también en la práctica? Modificamos ahora el orden, empezaríamos contigo, Santiago, vamos con Laura y finalizamos con Rosario. Listo. Bueno, yo creo que es algo sumamente importante, era que en las crisis se pueden observar como oportunidades, y la oportunidad es de invitar a la reflexión y a la concientización de esta relación entre el individuo y su impacto. Yo creo que los desequilibrios naturales parten de eso, ¿no? Y mucho de las pandemias o a veces afectaciones de la naturaleza son a base de este desequilibrio y esta mala relación que tiene el ser humano, ¿no? Con la naturaleza. Yo creo que es importante, recapitulando tal vez algunos de los problemas, establecer nuevas formas de enfrentar ese tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al modelo de desarrollo económico, creo que es importante tener una economía más verde, que sea más amigable con el medio ambiente, y sobre todo al menos generar una justicia social. Yo soy un creyente ferviente sobre la distribución de oportunidades a través de salud y educación, que es una de las formas esenciales para generar esa redistribución de oportunidades, y también otras alternativas de redistribución de la riqueza como tal, ¿no? Respecto a las acciones que se debería tomar, yo considero que hay que cambiar este modelo de economía lineal hacia una economía circular, que tenga como base el rediseño y la reparación, el reciclaje también, pero sobre todo que los productos sean reparables, actualizables, que sean modulares, y que se puedan usar las piezas, que se puedan quitar una pieza y actualizar. La idea es generar productos más sostenibles durante el tiempo y que no tengan este problema de la obsolescencia programada, ¿no? De la caducidad. Y eso también tiene que ver mucho con la sociedad de consumo. Cada vez nosotros consumimos más ciertos productos electrónicos, que muchos de ellos tienen tóxicos. La idea es también replantear este modelo de generar, invitar a la innovación y al rediseño, de generar cosas electrónicas con menos tóxicos, ¿no? Ya que esos tóxicos a la final nacen tóxicos y mueren tóxicos, y eso es lo que afecta al planeta como tal, ¿no? Yo creo que eso también reduciría los residuos urbanos también un 65%, y yo creo que hay una cita que dice que el mejor residuo es el que no se produce, ¿no? Eh, yo creo que también la gestión de residuos sólidos, ¿no? Hay que focalizar los recursos de los gobiernos nacionales como locales hacia este aspecto del manejo de residuos sólidos. Hay el 60% de los desechos, de los residuos que nosotros utilizamos, que nosotros desechamos, desde 60% aumento orgánico, 20% es más o menos reciclable, como plástico y vidrios, y lo demás puede ser focalizado a rellenos sanitarios, ¿no? Pero ya se bajaría el porcentaje que hay de basura, ¿no? Porque muchos de los plásticos se dicen que hay algunos que no se reciclan, y no todos los plásticos tampoco se reciclan. Terminan a veces en estos rellenos inmensos que a veces son controlados, regulados, pero ese es el desafío, ¿no? Yo creo que hay que al menos invertir, por ejemplo, en modelos de compostaje más grandes, por ejemplo, en las municipalidades, y que este compostaje, que es realmente importante para generar tierra con nutrientes a través del lombriclaje, y se pueda generar, no sé, tal vez para abono para agricultura, y también tal vez para mejorar algunos suelos degradados, ¿no?
Es importante también generar una recogida selectiva. Creo que eso también podríamos focalizar lo que se aminora en el gasto para esto a una inversión y también a recogida selectiva, y también instar a los hogares a que puedan clasificar la basura como tal, ¿no? En cuestión del agua, yo creo que al menos en el agua lluvia es importante establecer un debate sobre la infraestructura verde y la infraestructura construida. Como dije anteriormente, el agua tiende a buscar una afluencia o buscar la tierra. Y muchas ciudades, por ejemplo en Nueva York, existe un gran verde ahí urbano que es el Central Park, y de alguna forma aminora el, la escorrentía, ¿no? que genera la lluvia o problemas que pueda haber en la inundación. Esta infraestructura verde son soluciones basadas en la naturaleza, y es importante generar sistemas de biorretención en edificios y casas, por ejemplo, eh, con terrazas verdes, jardines abiertos, ciudades más verdes, ciudades jardín, como se les conoce. Realizar un uso más progresivo de las ciudades con más árboles. Los árboles no solo son estéticamente lindos para la ciudad, también son funcionales. O sea, mejoran la calidad del aire y también impiden que la velocidad del agua vaya con tanta fuerza, ¿no? Yo creo que uno de los modelos que se puedan estar estableciendo son ciudades de esponja. Hay algunas ciudades que tienen diferentes problemas de inundación, como en China, y las ciudades de esponja son formas de alternativas a las inundaciones, ¿no? Se generan adoquines que son permeables, porosos, se filtra el agua, y a veces hay una infraestructura de, una infraestructura que retiene el agua y que puede reusarse en el limpiado de calles o tal vez en el regado de plantas, ¿no? Pero también para tal vez afrontar una proximidad de la escasez del agua, ¿no? Yo creo que es importante concientizar y controlar el uso del gasto del agua, porque el 0,08% del agua en el mundo es solamente consumible es para consumo humano. Eh, es importante la calidad, para finalizar, y por último punto, la calidad del aire. Hay que mejorar el transporte público, hay que focalizar los esfuerzos a que exista un transporte público mejorado en muchas de las ciudades de Latinoamérica, y sobre todo más ciudades que prioricen y planifiquen en base a la infraestructura vial para las bicicletas como medio de transporte alternativo, ¿no? Al diseño de intersecciones, a la observación humana para el diseño de estas bicicletas. Uno de las ciudades que es realmente insignia en Latinoamérica y muchas veces en el mundo es Bogotá, ¿no? Tiene una infraestructura a menos de 392 kilómetros más o menos, y tiene ciclovías recreativas desde el año 1974. Vemos de que aquí en Quito esta infraestructura es de ser 63,8 kilómetros más o menos, pero tiene deficiencias en la planificación y también la articulación con diferentes sectores, ya que las ciclovías también tratan de reconectar los sectores de diferente índole socioeconómica en la ciudad. Y puntualizando las estrategias, yo creo que es importante la acción colectiva a través de las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que es importante estas redes, tanto nacionales como regionales, para hacer frente a este cambio climático. Y sobre todo, plantear mesas de diálogo, desarrollo y implementación con los gobiernos locales, ¿no? En planificación. Es importante la mediatización y la visibilización. Hay que irrumpir en espacios públicos, hay que hacer que se vea, presionar a los gobiernos. Yo creo que es la única forma, tal vez una de las formas que se puedan mejorar y priorizar estos aspectos dentro de las agendas nacionales como tal, ¿no? Y los factores, considero que puedan dar rienda a estos procesos es voluntad política, que es una de las cosas más difíciles. Es difícil estar combatiendo con el poder político y económico, y el cambio de modelo gira no solo a la nación, sino a un cambio global de desarrollo económico como tal. Hay que romper muchos paradigmas en los gobiernos locales, y no dejan que este tipo de soluciones se realicen. Ya vienen teniendo una forma de gestionar las ciudades, y
solamente se cierran a esas posibilidades, ¿no? Yo creo que es importante la generación de investigaciones que puedan ser interdisciplinarias, que recojan las necesidades tanto de las personas y los problemas ambientales y las interacciones. Yo creo que es importante la concientización, la educación y sobre todo la reflexión. Es un modelo antropocéntrico en donde el ser humano se ha posicionado un peldaño más arriba de la naturaleza y los seres vivos. Yo creo que hay que bajar de ese peldaño, repensar nuestra relación con el medio ambiente, pero también repensar que vernos a los seres vivos como iguales, ¿no? Dentro de esta naturaleza y de nuestro ecosistema como tal. Y vivir en armonía y entender que si tomamos algo prestado de los recursos naturales, ahí, de alguna forma hay que devolverlo, ¿no? Yo creo que es importante el consumo responsable de estos recursos, pero también incentivar las buenas prácticas ambientales desde el gobierno hacia el hogar. Y que la acción contra el cambio climático es multinivel, de muchos factores y también multisectorial. Eso. Gracias, Santiago. Continuamos entonces con nuestra siguiente panelista. Sí, bueno, yo por supuesto me uno a lo que mencionaba Santiago, es muy acertado. Por supuesto, el tema del transporte público creo que es fundamental, es uno de los puntos que debe mejorarse. Yo vivo en la ciudad de Bogotá y soy testigo de que entre el 4 y el 6% de la población se mueve pues por medio de bicicletas o ahorita con las patinetas electrónicas, y sin duda alguna es una ayuda fundamental y es algo que debe innovarse y que debe tratar de extenderse por todo el territorio nacional y pues en cada uno de los países de Latinoamérica y el Caribe. Otro de los puntos que yo considero fundamental es el empoderamiento de la nueva generación. Yo creo que en la medida en la que los jóvenes puedan ir tomando iniciativas y puedan ir tomando voz en estos espacios, pues es fundamental. De hecho yo me considero de esas iniciativas o de esa parte. Yo creo que yo personalmente no soy de la ciudad de Bogotá, soy de la región pacífica de Colombia y vengo de una ciudad pequeña, lo que hace que yo haya tenido una cosmovisión de vida y de desarrollo un poco diferente a lo que tiene una persona que siempre se ha desarrollado en una ciudad grande o en una capital como es Bogotá. Y en esa medida yo he visto cómo el fortalecimiento del liderazgo juvenil es fundamental para la protección de los territorios y en esa medida para la protección del medio ambiente. Y es irónico cómo solamente los líderes ambientales son muy pocos los que logran salir del territorio para capacitarse y proteger su propio territorio, y lastimosamente son muchos los que salen de su territorio con el interés de protegerlo, pero no pueden luego regresar por múltiples razones. Entonces yo sí creo que una de las labores fundamentales es el empoderamiento de una nueva generación consciente, coherente entre sus actos, entre lo que piensa, entre lo que siente y entre lo que hace, que como consecuencia genera un buen impacto en el medio ambiente. Hay otro punto fundamental y es apostarle a unas nuevas formas de sostenibilidad, y yo creo que desde este punto hay algo que en Latinoamérica y el Caribe se ha caracterizado muchísimo, y es el hecho de tratar de que el turismo cada vez sea más sostenible. Y yo creo que eso es una forma es una herramienta que se debe empoderar muchísimo más. Costa Rica nos ha dado sopa y seco mostrándonos formas de lograr un ecosistema, un ecoturismo muy sostenible, y yo creo que el resto de los países deberíamos ir tratando de equipararnos a eso y de ir tratando de mejorar eso, porque sin duda no solamente mueve la economía, sino que también muestra el territorio de una manera diferente, y como lo decía ahorita Santiago, no es poniendo al ser humano por encima de la naturaleza, sino buscando una relación muchísimo más ecuánime y mucho más bondadosa para los dos. Hay otro punto fundamental y es innovar basados en la tradición, y yo vuelvo a tocar el punto de las comunidades étnicas, porque ellas tienen una visión de desarrollo muy diferente a lo que el resto de las ciudades tienen. Y cuando hemos tratado de invadir esa visión de desarrollo, lo único que hemos hecho es perjudicarlas. Entonces yo creo que ha llegado el momento de sentarnos como país, como región, y decir, bueno,
cuáles son las apuestas que tienen las comunidades étnicas que tienen una visión totalmente diferente de desarrollo. ¿Por qué no lo intentamos? Porque es que muchas veces bajo ese modelo europeo que lastimosamente Latinoamérica ha querido tomar, hemos perdido años de lo que podría ser el mejor desarrollo de una región tan maravillosa como la nuestra. Si quizá nosotros nos sentamos con quienes en verdad conocen el territorio, con quienes en verdad tienen una cosmovisión, lograríamos tener muchísimo más beneficios de los que aparentemente nos da el sistema económico que hoy en día tenemos. Y yo creo que hay otro punto y es eliminar definitivamente las barreras entre la comunidad y el Estado. De hecho, la democracia ambiental busca eso, busca que el ciudadano pueda acercarse a la institucionalidad sin el temor a, primero, no entender lo que le dice la institucionalidad, segundo, no obtener ningún beneficio que le dice la institucionalidad y tercero, no perder, digamos que el camino de ir hacia allá. Entonces yo creo que sí deben haber mucho más puentes que hagan que el ciudadano pueda acudir al Estado y pueda saber cuáles son las normas que protegen su territorio, pueda saber cuáles son los proyectos, pueda saber qué se hace y qué no se debe hacer, porque como lo decía al comienzo, la responsabilidad por el cambio climático no puede ser algo solamente de políticas públicas, de normas, de tratados y de acuerdos. Debe ser el común vivir de un Estado y de sus ciudadanos. Y en esa medida, yo sí creo que es fundamental que quitemos la excusa que por mucho tiempo que han tenido las naciones de decir no somos capaces de luchar con todo esto, nos queda grande entre comillas, pero es que sigue quedando grande es porque el ciudadano del común no hace parte de ese proceso. Entonces creo que es fundamental incluirnos. Muchas gracias, Laura. Entonces finalizamos ahora contigo, Rosario, por favor. Muchísimas gracias, Daniel. Segundo, lo que mencionaron los anteriores panelistas, creo que este es un momento para pensar en un proceso de cambio, de transición al desarrollo sostenible que tenga como base los derechos humanos y también que tenga como base el tema de la transversalidad de la protección del planeta. Creo que eso es muy importante cuando nosotros lo vuelvo a mencionar, esta relación entre personas y planeta, no la podemos perder. De repente, dentro del imaginario de muchos tomadores de decisiones, de muchas organizaciones, de muchos grupos sociales, tenemos mucho más trabajado el tema de la agenda de derechos humanos. Entonces, ¿cómo reconocer dentro de la agenda de derechos humanos la necesidad a un ambiente sano? Porque es un derecho. Entonces, cómo a través de eso nosotros canalizamos esfuerzos para hacer esta transformación que no necesariamente tiene que ser a nivel nacional, tenemos que incluir también las circunscripciones locales, pero también generar una respuesta regional. Se nos vienen unos procesos bastante desafiantes con términos a la transición energética y a todo lo que se nos viene. Entonces, ¿cómo nosotros como región, como Latinoamérica y el Caribe vamos a estar preparados para también ingresar en este proceso de transición de una forma en la que no se generen tampoco relaciones de dependencia con otras regiones ni con otros países y que de alguna manera nosotros aseguremos también los derechos de las personas. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de entender, es importante que nosotros como personas, como ciudadanos, entendamos que no estamos disociados del planeta. Nosotros somos parte de un ecosistema, somos una especie dentro de un gran set de especies que habitamos en un ecosistema, ¿verdad? Entonces, a veces creo que hemos tomado esta visión de superioridad del ser humano frente a otras especies, frente al planeta. Y creo que eso es algo que dentro de nuestro ego humano tenemos que trabajarlo mucho. Nosotros somos parte de un ecosistema y tenemos que interactuar de una manera en la que nosotros no generemos un decremento en las otras especies y en el planeta en el que vivimos. Alguna de las otras cosas, el tema de justicia intergeneracional. Nosotros hemos estado, muchos de los jefes de Estado incluso han estado mencionando, sí,
que es muy difícil nosotros ahora atender una pandemia o atender una crisis tal cual, porque las generaciones pasadas, porque los gobiernos pasados, desde hace 30, desde hace 50 años, no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, si ahora nosotros nos estamos quejando, nuestros tomadores de decisiones se están quejando por lo que las generaciones pasadas, los gobiernos pasados no hicieron, entonces es tiempo de que ellos y que nosotros también no seamos los culpables de los problemas de próximas generaciones. Es momento de tomar la acción. Nosotros en este momento tenemos que pensar en la justicia intergeneracional y en el tema de cómo es que nosotros vamos a poder ser aquellos catalizadores que puedan generar el cambio que se necesita para que en el futuro las próximas generaciones no digan es que la generación de hace 20 años o de hace 10 años nunca hizo nada o nos dejó un sistema obsoleto, nos dejó un sistema en el cual cualquier crisis va directamente a afectar los derechos de las personas y su dignidad en términos de cómo viven, ¿verdad? Y el tema del planeta. Finalmente, creo que concuerdo en el tema del transporte, es algo muy importante, y también concuerdo en el tema de recoger el conocimiento ancestral. Tenemos que, nosotros como Latinoamérica y el Caribe venimos, muchos de nosotros de culturas ancestrales, donde la cosmovisión y la relación con el planeta era diferente. Los incas, por ejemplo, y en el quechua, cuando uno estudia quechua, nosotros podemos entender que la relación de la persona con la lluvia, con las montañas, con el sol, era diferente. Nosotros no la mirábamos como algo separado. Nosotros teníamos una relación con la madre tierra, había un respeto, es un set de conocimiento ancestral muy grande, que tiene una relación o una visión ciudadano, ecosistema, recursos naturales, planeta, bastante interesante. Entonces yo creo que en ese sentido sí es necesario poder retomar o poder escuchar a nuestras comunidades indígenas y de alguna manera retomar este conocimiento. Y finalmente, disculpen que creo que dije 2 veces finalmente, el tema de la Agenda 2030, creo que en este momento hay muchos procesos iniciados a nivel nacional, a nivel regional, en torno a la implementación de la Agenda 2030 y al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, yo creo que en este momento de repente es importante tomar estos nuevos desafíos como algunos puntos para adicionar o para repensar las estrategias nacionales, pero que estos también incluyan el tema nuevamente del eje ambiental o de la protección del planeta como un eje transversal, y que dentro de estos esfuerzos y dentro de los recursos que ya se alocaron, que ya se pusieron, que ya se organizaron entre las diferentes circunscripciones, que estos recursos en la utilización sea mucho más eficiente en términos de sostenibilidad, para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que esas serían mis contribuciones. Muchísimas gracias, Rosario, también a Santiago y a Laura. Tenemos unas pocas preguntas del público. Quiero trasladarlas y darles la palabra a los tres para que podamos responderlas de la mejor forma. Hay 2 preguntas que son muy similares, de Luis Ortega y de Tony Montana, que un poco nos plantean bajo qué estrategia se podría involucrar a jóvenes rurales, a jóvenes de comunidades indígenas o afros, que tienen una limitación por el acceso a la tecnología para que puedan tener información y mayor conocimiento sobre los impactos negativos, principalmente del cambio climático, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos vincular a estos grupos que tienen algún nivel de vulnerabilidad, sobre todo por falta de conexión y acceso a través de la tecnología a la información? Esa es la una pregunta, y de una vez les planteo la segunda pregunta de Matías Orellana. Él nos dice que un poco en el marco de la pandemia, ¿no es cierto?,
donde se habla de la colaboración y este esfuerzo a nivel regional e internacional, se ha visto más bien en la práctica lo contrario, ¿no es cierto? Cómo los gobiernos han buscado de alguna manera desmantelar el estado de bienestar, priorizar las condiciones económicas de sus propias naciones y no dar paso tal vez a espacios de colaboración y apoyo a otros países también, pero también que se ve hay un detrimento también en temas ambientales. Y un poco en esta medida, cómo pensar esta visión de sostenibilidad hacia futuro, si estamos viendo que al momento no estamos siendo coherentes y consecuentes con lo que deberíamos ser justamente para salir de una mejor forma de la pandemia. Entonces, yo les dejo la palabra a los tres y más bien siéntanse libre de intervenir cada uno. Bueno, yo arrancaría diciendo sobre la primera pregunta. Por supuesto, es un tema, acudir a las comunidades étnicas es un tema bastante complejo, no solamente por lo difícil que es llevar tecnología a sus territorios, sino por lo lejano que están y porque sin duda ellas también tienen un tipo de desarrollo totalmente diferente al que nosotros estamos normalmente acostumbrados. Yo creo que yo le apostaría a mucho al tema de, a través del turismo, llevar personas que tengan el conocimiento para poder charlar de manera muy coloquial con las comunidades. Hay otro punto fundamental y yo creo que ha funcionado mucho en las estrategias de pedagogía con las comunidades y es el hecho de permitirles a ellas a través de las redes como la radio, que digamos que tienen un acceso mucho más largo y mucho más extenso que de pronto a la red de televisión o de internet, que ellas puedan escuchar programas. Y yo creo que los jóvenes sin duda aprovechan mucho eso. Porque pongo el ejemplo, en el caso de Colombia, pues tenemos un gran porcentaje de nuestra población es rural y con todo lo de la pandemia y por supuesto pues es con la parálisis del sistema educativo, una de las soluciones que salió para los chicos y las chicas que no pueden acceder ahorita a sus escuelas es que las clases van a ser a través de programas de radio. Y cuando yo escuché esta idea me pareció genial porque también es una forma de impartir otro tipo de información y en materia ambiental yo diría eso. Y respecto de la segunda pregunta, yo creo que la agenda política siempre van a estar esos choques de trenes entre los diferentes estados y siempre se van a terminar cerrando las fronteras cuando se trata de estas pandemias porque lo que primero quieren los estados es proteger a sus propios ciudadanos y es algo normal. Yo, sin embargo, sí creo que lo que se puede hacer es que a pesar de esos círculos que se hagan internos dentro de cada nación, pueda haber una agenda regional nuevamente que haga que cada estado esté trabajando en eso. Entonces, por ejemplo, el acuerdo de Escazú nuevamente le plantea a todos los estados de la región poner unos objetivos en acceso a información en materia de participación ciudadana que permite sin intrometerse demasiado en el ordenamiento interno de cada país, que sí se puedan estar hablando de los mismos temas. Una de las características de este acuerdo es que es una base, es un piso en materia de derechos ambientales y no es algo estático. Entonces yo creo que eso permite que pueda haber un diálogo muchísimo más efectivo entre los estados sin que se estén, como se dice coloquialmente, pisándose las mangueras y diciendo esto, no te metas en esto porque esto hace parte de mi jurisdicción, sino es simplemente vamos a tener unos estándares ambientales que nos permitan a todos cumplir con una agenda mucho mayor que ya es la 2030. ¿Listo? Yo quisiera ahí sumar algunos puntos también en el tema de cómo involucrar a los jóvenes de comunidades indígenas y zonas rurales. Tenemos que tener en cuenta las diferencias también de las comunidades y al menos con el tema de los grupos indígenas o de las juventudes indígenas, yo creo que es importante si nosotros como jóvenes de repente que queremos involucrarlos y demás, también tenemos que hacer un ejercicio previo de conocer las comunidades con las cuales queremos trabajar, conocer cuál es su cosmovisión, conocer cuál es la dinámica en la que ellos trabajan, para que nosotros, porque nosotros de repente no podemos pretender llevar una solución
desde nuestro enfoque de nuestras propias experiencias y tratar de implementarlo. Tenemos que tener este trabajo previo de nosotros primero preguntarles cómo es que ellos ven, cómo es que ellos están viendo su mundo, cómo es que ellos lo entienden, para que luego nosotros podamos de ahí de repente ver cómo podemos interactuar. Muchas veces es complicado poder, de repente, si es que no tenemos el acceso directo, pero en tal caso, de repente, conectarnos o contactarnos con organizaciones que trabajan con comunidades indígenas. En el caso, por ejemplo, de The Millennials Movement, nosotros trabajamos con 2 organizaciones, que es Chirapac y Onamiamp. Entonces, cada vez que nosotros tenemos alguna iniciativa o algún proceso o algo, nosotros primero lo canalizamos con ellos y tratamos de conversar con ellos porque explícame cómo nosotros podemos involucrarlos para que de esta manera nosotros no de repente podamos imponer una solución basada en nuestra experiencia. Sobre el tema el tema de la política regional es un poco complejo y en realidad yo creo que si bien es cierto, por ejemplo, nosotros nos hemos enfocado mucho en términos nacionales, hace poco nosotros mirábamos que en muchos de nuestros países, tanto en Latinoamérica como en el Caribe, no podíamos acceder a respiradores, nuestros pedidos de respiradores se estaban quedando en China. ¿Por qué? Porque no significaban una competencia a los pedidos de naciones o de países o de regiones muchísimo más grandes. Y que todos estábamos sufriendo de un desabastecimiento, incluso nuestros pedidos se los llevaban en puerto. Entonces, ahí es donde nosotros de repente podemos pensar en esta articulación regional. Si bien es cierto, tenemos que tomar medidas, sí, para proteger a la gente que está dentro de nuestro territorio y que dentro de nuestra jurisdicción como gobierno o país, nosotros tenemos que atender y proveer de repente servicios y apoyo. También tenemos que pensar en el tema de la colaboración regional, porque creo que hubiera sido muy interesante de que de repente países, ya sea en el cono sur o de repente a nivel regional, hubiéramos podido hacer un pedido colectivo, ¿verdad? De estos respiradores y de repente traerlos a nuestra región y luego repartirlos entre los países. Y así no sufrir de un desabastecimiento por pedidos pequeños, unitarios o por cada país. Entonces, definitivamente el tema del multilateralismo y el apoyo no necesariamente entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, sino también esta cooperación sur-sur, en nuestro caso, funciona muy bien. Y por último, uno de los ejemplos que les doy es esta propuesta del gobierno de México, que la presentaron primero ante el G20 y luego la han presentado a Naciones Unidas, que ya cuenta con el apoyo de 161 gobiernos o estados miembros. ¿Para qué? Para realizar una resolución para evitar el acaparamiento y la especulación sobre materiales o insumos médicos para atender esta pandemia. Entonces, todavía el multilateralismo es muy útil. Y finalmente que el día de ayer nosotros recibimos ya una resolución. Va a haber una cumbre de los estados, entre los estados miembros de Naciones Unidas frente a la crisis del COVID. Eso va a ser, si es que no me equivoco, dentro del plazo de la Asamblea General. No estoy muy segura en el tema de las fechas, pero ya yo creo que esta situación crítica nos está dando una oportunidad para enfrentar próximas situaciones desde el multilateralismo de una manera mucho más activa, porque a lo mejor las dinámicas no están funcionando bien. O sea, el multilateralismo como que ahí tambalea un poco, entonces como que nos da la oportunidad de reimaginar, repensar y reorientar nuestras relaciones internacionales. Gracias. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con los elementos que han planteado tanto Laura como Rosario. Tal vez para complementar un poco más, respecto a la primera pregunta, las dos son complejas. Creo que es importante hacer ciclos de acercamiento y también de promoción de los ODS, de información hacia estas comunidades, y justamente es lo que planteaba Rosario, ¿no? De que hay que partir desde la visión que tienen estas comunidades y partiendo de eso podemos desarrollar ciertos programas, ¿no? Que puedan dar resultados en esas comunidades de forma tenue, pero de alguna forma importante, que impacte en el desarrollo de la comunidad. También creo que es importante el desarrollo de talleres con metodología popular, con un enfoque rural,
y también programas que puedan ir más allá, ¿no?, de la captación. Es importante también hacer ciclos de investigación en estos lugares para entender algunas de las problemáticas y plantear soluciones, y que no sea solo un proceso extractivista de información, ¿no?, que exista colaboración y cooperación tanto del investigador como igual igual. Creo que eso es lo importante, la relación de igual igual con las personas que son investigadas, ¿no? Eso respecto a la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, creo que es algo sumamente difícil. Creo que había planteado la pugna de los poderes fácticos, de tanto económicos como políticos, son realmente difíciles, no solo de forma nacional, sino de manera global. Y es importante las agendas regionales. Creo que las agendas regionales tienen que tener ese punto de equilibrio, ese punto de confluencia de los países, y que exista realmente un compromiso real sobre los países. Esas agendas nacionales que se plantean estén articuladas en el marco de la agenda regional, porque de esa manera se puede realmente quitar esos intereses, esa pugna de intereses que hay de cuestiones políticas y del poder, ¿no?, como tal. Y en última instancia creo que es importante el rol de las ciudades. Eh, yo creo que a diferencia del gobierno nacional o del Estado como tal, eh, creo que han llevado últimamente a tener más prioridad estas ciudades, tanto en la gestión, en el control, en las políticas, porque tienen una forma más real o tal vez más plausible, más visible de observar los problemas, las soluciones, y que uno se pueda estacionar en esta visión de ver a la ciudad como tal, ¿no? Y es importante que se gestionen ciertas autonomías en las ciudades, y también otras responsabilidades, que vayan enfocado en esta visión ambiental. Como dije, de todos los elementos que establecí, muchos de ellos tienen que ver con la gestión de las ciudades. Y no todas las ciudades son las mismas, no todas las ciudades se comportan de la misma forma. Creo que igual las poblaciones de las ciudades son muy diferentes, y es importante que se articulen las ciudades a especificidades dentro de ese territorio, porque se puede hacer una política nacional, pero el impacto que puede tener en una a otra ciudad es muy diferente, ¿no? Eh, Creo que es lo más importante, el rol de la ciudad en una nueva política, y también dentro del desarrollo, y también articulado en esa agenda, ¿no? Es importante, y creo que es tener a esa visión de los objetivos de desarrollo sostenible como los objetivos principales a los cuales debemos acudir, y a la articulación, ¿no? Ya que tiene diferentes, es como dije, es multisectorial y multinivel, no solo va desde el gobierno o la empresa privada, sino hasta al hogar, ¿no? ¿Cuál es el rol que nosotros tenemos frente a este cambio climático? Eh, Muchísimas gracias a los tres. Realmente yo siento que he aprendido mucho de lo que ustedes han compartido con nosotros. En ese sentido, no tengo mucho que rescatar de sus intervenciones, porque lo han dicho de la mejor manera y de manera muy completa. Quizá únicamente solo reiterar el llamado que ustedes hacen a la acción colectiva, a eliminar estas barreras entre las comunidades, las personas, la sociedad y los actores estatales, que son fundamentales en este momento, quizá como un primer paso. Se me ocurre ahí el tema de gobierno abierto, que está entrando fuerte en Ecuador, una buena herramienta justamente para abordar en esa perspectiva esta acción colectiva. Y también lo que mencionaba Laura en términos de la democracia ambiental, ¿no? Ya mirando de manera particular los aspectos ambientales, los aspectos de derechos humanos, como el Acuerdo de Escazú también nos ayudaría justamente a romper estas asimetrías que hay entre las comunidades y los estados. Yo pararía ahí, creo que ya se ha dicho mucho, como les mencioné, y quizá antes de cerrar, únicamente quiero hacer el anuncio ya de los ganadores del concurso Mi Compromiso por la Tierra. Son 3 estudiantes de la universidad. Eh, la primera ganadora es Irina Hurtado, ella es estudiante de la Facultad de Derecho.
Tenemos luego a Raquel Revelo. Ella es estudiante de la Facultad de Comunicación. Y por último tenemos a María Juli Benítez, que también es de la Facultad de Comunicación. Con estos ganadores vamos a hacer una visita a la reserva que tenemos en la Amazonía, obviamente una vez que podamos normalizar las actividades. Así que muchas felicidades a nuestros ganadores. Están ahí ya mirando en pantalla también las imágenes de quiénes son ellos. Y esperemos ahí unos minutitos para verles. Perfecto. Y listo, ya únicamente para cerrar este espacio, agradecerles nuevamente, Laura, Rosario y Santiago, a todas las personas que nos han acompañado de manera virtual. Como les mencioné, he aprendido mucho y seguramente las personas que nos han acompañado también. Siempre es importantísimo tener una serie de perspectivas y de visiones respecto de los temas, y qué mejor que hacerlo con los jóvenes, que son la generación que está empezando, y que esperamos que justamente, como lo mencionaba, no sé si fue Laura o Rosario, sea la generación que tome las acciones que son necesarias para ese cambio que necesitamos hacia el futuro. Así que muchísimas gracias y muy buena tarde con todos. Gracias, un placer. Que estén bien. Igualmente, un placer. Gracias. Hasta luego.